Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un nuevo vídeo jugoso, lleno de intrigas y por supuesto, un poquito de romance. Porque hoy vamos a desentrañar el misterio que envuelve a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, prepárense porque vamos a analizar a fondo, a diseccionar cada pista, cada rumor, cada indicio que nos apunta a una sola dirección. ¿Qué está pasando realmente entre estos dos tortolitos? Últimamente las redes sociales han estado que arden con una pregunta que nos quema a todos: ¿por qué Kerem y Hande coincidieron en el mismo hotel? ¿Casualidad? No lo creo. En este vídeo vamos a explorar a fondo las teorías, los posibles escenarios y sobre todo, la evidencia que tenemos para sacar nuestras propias conclusiones. Y créanme, hay mucho de dónde sacar. Así que si eres fan de esta pareja, si sigues cada uno de sus movimientos, si te encanta el drama y el misterio, este es tu vídeo. Prepárate una buena taza de café, ponte cómodo y acompáñame en esta investigación exhaustiva. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal para no perderte ni un solo chisme, rumor o análisis sobre tus celebridades favoritas. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no te quedes fuera de la conversación. Ahora sí, empecemos con este salseo. Bien, pongámonos en situación. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se hospedaron en el mismo hotel ha corrido como la pólvora. Las redes sociales han explotado, los foros están llenos de especulaciones y, como siempre, las teorías conspirativas abundan. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué hechos concretos tenemos para trabajar? Primero confirmemos que ambos fueron vistos por separado, entrando y saliendo del mismo hotel. Esto no es un rumor infundado, existen fotos y vídeos que lo demuestran. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué? ¿Por trabajo? ¿Por un encuentro casual? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? La opción más obvia, y la que intentan vendernos, es que se trata de una coincidencia. Ambos son figuras públicas, ambos viajan mucho, ambos pueden tener compromisos profesionales en la misma ciudad, y por lo tanto, terminar hospedándose en el mismo lugar. Es una explicación lógica, sí, pero ¿es la verdadera? Aquí es donde empezamos a rascar un poco más profundo. Analicemos el contexto. Recordemos que Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Su romance, nacido en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans. Su química era innegable, su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Hace un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de presiones profesionales, incluso hubo rumores de terceras personas involucradas. Lo cierto es que después de su separación, ambos siguieron caminos separados, al menos públicamente. Ahora, volvamos al presente. Después de un tiempo alejados, reaparecen juntos, aunque sea en el mismo hotel. ¿Qué significa esto? Aquí es donde las teorías empiezan a tomar forma. Una de las teorías más populares es que están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Tal vez una nueva serie, una película, incluso un comercial. Esta teoría tiene sentido si consideramos el éxito que tuvieron como pareja en Sen Kalkam. Los productores saben que la química entre ellos es un imán de audiencia, y no sería descabellado pensar que estén buscando explotar ese potencial una vez más. Además, recordemos que ambos son excelentes actores. Podrían estar fingiendo una ruptura para sorprender al público con un regreso triunfal, tanto en lo personal como en lo profesional. Sería una jugada maestra, sin duda, y pondría a todos sus fans al borde del asiento. Pero, ¿y si no es por trabajo? ¿Y si el motivo de su encuentro es mucho más personal? Aquí es donde la teoría del reencuentro amoroso toma fuerza. Muchos creen que a pesar de la separación, el amor entre Hande y Kerem nunca se apagó por completo. Tal vez, la distancia les hizo darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Tal vez ambos necesitaban tiempo para madurar y crecer individualmente antes de poder volver a estar juntos. Esta teoría se alimenta de las constantes interacciones que han tenido en redes sociales desde su separación. Likes, comentarios, incluso algún que otro mensaje encriptado que los fans más observadores han sabido descifrar. Pequeños gestos que podrían indicar que a pesar de todo, siguen manteniendo contacto y que la chispa sigue viva. Además, recordemos que el amor es complicado. Las relaciones a veces tienen altibajos. Es posible que hayan superado los problemas que los llevaron a separarse y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación.
No sería la primera vez que una pareja famosa se reconcilia después de un tiempo separados. Otra teoría un poco más descabellada pero no por ello menos interesante, es que están colaborando en una campaña benéfica. Ambos son personas muy comprometidas con causas sociales y podrían estar trabajando juntos en un proyecto humanitario. La discreción podría ser clave en este tipo de iniciativas, lo que explicaría por qué intentan mantener su encuentro en secreto. Esta teoría, aunque menos romántica que las anteriores, tiene su lógica. Ande y Kerem siempre han demostrado tener un gran corazón y no sería sorprendente que estuvieran utilizando su fama para ayudar a los demás. Ahora, vamos a analizar la evidencia que tenemos. Primero, las fotos y vídeos que confirman su presencia en el mismo hotel. Como ya mencioné, esta es la prueba más tangible que tenemos. Pero, ¿qué más podemos encontrar? Las redes sociales son una mina de oro de información. Analicemos sus publicaciones, sus likes, sus comentarios. ¿Hay algo que nos pueda dar una pista sobre lo que está pasando? Por ejemplo, hace poco Ande publicó una foto con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. La frase, aunque ambigua, hablaba de segundas oportunidades y de creer en el destino. ¿Será una coincidencia? Lo dudo mucho. Por otro lado, Kerem ha estado publicando mensajes sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones. ¿Estará intentando enviarle un mensaje a Ande? ¿Estará tratando de reconquistarla? Además, analicemos el lenguaje corporal de ambos en sus apariciones públicas. ¿Se ven incómodos al ser preguntados por el otro? ¿Evitan hablar del tema? ¿O por el contrario, se muestran relajados y abiertos a la conversación? Los expertos en lenguaje corporal aseguran que las microexpresiones faciales y los gestos involuntarios pueden revelar mucho sobre lo que una persona está sintiendo. Así que prestemos atención a cada detalle, a cada mirada, a cada sonrisa. También es importante analizar las declaraciones de sus amigos y familiares. Aunque suelen ser muy discretos, a veces se les escapa alguna que otra información que puede ser clave para resolver este misterio. Por ejemplo, hace poco un amigo cercano a Kerem comentó en una entrevista que el actor nunca había dejado de querer a Ande. Una declaración bastante reveladora, ¿no creen? Por supuesto, hay que tener en cuenta que la prensa rosa siempre está ávida de noticias sobre esta pareja. Los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Es importante filtrar la información y no dejarse llevar por todo lo que se publica. Pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar por completo los rumores. A veces donde hay humo hay fuego. Y en este caso parece que hay mucho humo. En resumen, la evidencia que tenemos es ambigua y contradictoria. Por un lado, la coincidencia en el hotel podría ser solo eso, una simple coincidencia. Por otro lado, las interacciones en redes sociales, los mensajes encriptados y las declaraciones de sus allegados sugieren que podría haber algo más detrás de todo esto. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente está pasando. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir especulando, analizando y disfrutando de este salseo. Personalmente creo que hay muchas posibilidades de que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o un comercial. Su química es innegable y sería un error no aprovecharla. Pero también creo que existe una posibilidad real de que se estén dando una segunda oportunidad como pareja. El amor, como ya dije, es complicado y a veces necesita tiempo para madurar. En cualquier caso, lo que está claro es que Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Su historia de amor ha cautivado a millones de fans y todos estamos ansiosos por saber cómo continúa. Así que mientras esperamos a que nos revelen la verdad, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, seguir sus redes sociales y seguir especulando sobre su futuro. Y por supuesto podemos seguir compartiendo nuestras teorías y opiniones en los comentarios de este vídeo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de intrigas y especulaciones. Resumamos brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la noticia de la coincidencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el mismo hotel, explorando las posibles razones detrás de este encuentro. Hemos considerado la posibilidad de un nuevo proyecto profesional juntos, un reencuentro amoroso, incluso una colaboración en una campaña benéfica. Hemos analizado la evidencia disponible, desde las fotos y vídeos hasta las interacciones en redes sociales y las declaraciones de sus allegados. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la evidencia es ambigua, hay muchas posibilidades de que algo esté pasando entre estos dos tortolitos. Pero al final, la verdad solo la saben Hande y Kerem. Y nosotros como fans, solo podemos esperar a que nos la revelen. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Hande y Kerem?
¿Creen que se están dando una segunda oportunidad como pareja? ¿O creen que se trata simplemente de una coincidencia? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y no olviden compartir sus teorías y especulaciones. La conversación está abierta. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que no sean tímidos, suscríbanse y únanse a esta comunidad de chismosos y amantes del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se pierdan ni un solo chisme, rumor o análisis sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliando el salseo, un análisis más profundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel ***. Pero esperen, que todavía hay más chicha que cortar. No nos conformemos con la superficie. Vamos a sumergirnos en el abismo de la especulación, analizando cada detalle como si nuestra vida dependiera de ello. Porque, seamos honestos, ¿qué mejor manera de pasar la tarde que desentrañando el misterio de una pareja famosa? *** profundizando en los indicios de redes sociales, mensajes subliminales o simple marketing, ***. Hemos hablado de los likes, los comentarios y las frases ambiguas en redes sociales. Pero, ¿qué significan realmente? En la era de las redes sociales, la línea entre lo personal y lo profesional se ha desdibujado por completo. ¿Podría ser que Hande y Kerem estén utilizando su historia para generar expectación y mantener a sus fans enganchados? Analicemos las publicaciones recientes de ambos. Hande, con su feed lleno de fotos de ensueño y frases inspiradoras, parece estar en una fase de introspección y crecimiento personal. ¿Podría ser que esa foto con la frase sobre segundas oportunidades sea una señal para Kerem, o simplemente una reflexión sobre su propio camino? Por otro lado, Kerem, con su estilo más directo y desenfadado, ha estado compartiendo mensajes sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad. ¿Es una forma de expresar su arrepentimiento por cómo terminó la relación, o simplemente una declaración general sobre sus valores? Para complicar aún más las cosas, recordemos que ambos son embajadores de marcas importantes. Sus publicaciones en redes sociales están cuidadosamente planificadas y coordinadas con sus equipos de marketing. ¿Podría ser que estas interacciones sean simplemente parte de una estrategia publicitaria más amplia? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar analizar cada detalle y sacar nuestras propias conclusiones. *** El lenguaje corporal no miente, analizando las miradas y los gestos ***. Hemos mencionado el lenguaje corporal, pero vamos a profundizar un poco más en este tema. ¿Cómo se comportan Hande y Kerem cuando son preguntados por el otro? ¿Evitan el contacto visual? ¿Se ponen nerviosos? ¿O por el contrario, se muestran relajados y amables? En las entrevistas, ambos han sido muy cautelosos al hablar de su relación pasada. Han evitado dar detalles específicos y han mantenido un tono respetuoso y cordial. Sin embargo, los expertos en lenguaje corporal han detectado algunas microexpresiones que podrían indicar que todavía hay sentimientos involucrados. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Kerem sobre Hande, se le escapó una sonrisa nostálgica. Un gesto sutil, que no pasó desapercibido para los fans más observadores. Por otro lado, cuando le preguntaron a Hande sobre Kerem, evitó el contacto visual y se puso un poco más seria. ¿Es una señal de que todavía le duele la ruptura, o simplemente una forma de proteger su privacidad? El lenguaje corporal es un indicador muy subjetivo y puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. Pero sin duda es una herramienta valiosa para intentar descifrar lo que está pasando entre Hande y Kerem. ***, los amigos y familiares hablan, o no hablan el juego del silencio ***. Como hemos dicho, los amigos y familiares suelen ser muy discretos al hablar de la vida personal de Hande y Kerem. Sin embargo, a veces se les escapa alguna que otra información que puede ser clave para resolver este misterio. Hemos mencionado el comentario de un amigo cercano a Kerem que afirmaba que el actor nunca había dejado de querer a Hande. Una declaración bastante reveladora, pero que también podría ser interpretada como una simple muestra de apoyo y amistad. Además, recordemos que la familia de Hande siempre ha sido muy cercana a Kerem. Incluso después de la ruptura, han mantenido contacto y han mostrado su cariño hacia el actor. Es una señal de que todavía hay esperanza para una reconciliación. La verdad es que es muy difícil saber lo que piensan realmente los amigos y familiares de Hande y Kerem.
Pero sin duda sus opiniones son importantes y pueden influir en la decisión que tomen ambos sobre su futuro. Asterisco asterisco la prensa rosa, el arte de crear rumores y exagerar la realidad asterisco asterisco. No podemos hablar de Hande y Kerem sin mencionar a la prensa rosa. Los medios de comunicación siempre están ávidos de noticias sobre esta pareja y no dudan en crear rumores y exagerar la realidad para generar titulares. Hemos visto todo tipo de especulaciones sobre la relación entre Hande y Kerem. Algunos afirman que se han reconciliado en secreto, otros que están a punto de anunciar su compromiso, incluso hay quien dice que ya están planeando su boda. Es importante tomarse estos rumores con pinzas y no creer todo lo que se publica. La prensa rosa a menudo se basa en fuentes anónimas y no siempre verifica la información. Sin embargo, tampoco podemos ignorar por completo los rumores. A veces, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, parece que hay mucho humo alrededor de Hande y Kerem. Asterisco asterisco analizando el contexto profesional, un regreso estratégico a la pantalla, asterisco asterisco. Si descartamos la teoría del romance, la opción más probable es que Hande y Kerem estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Como hemos dicho, su química en Senkalkam fue un éxito rotundo y los productores saben que podrían generar grandes beneficios si los volvieran a juntar en la pantalla. ¿Qué tipo de proyecto podrían estar preparando? Podría ser una nueva serie, una película, incluso un comercial.